mencionar un cuarto documento, el cual alude a un informe. Y antes de mencionarlo, al igual que otros documentos, una relación previa entre el informe y algún otro, valga la redundancia, documento que ya también hemos visto. Incluso hemos mencionado el ejemplo, ¿no? Eh, puede darse el caso de que un memorando genere un informe. Habíamos explicado, si a mí me mandan un memorando en el sentido de se ha detectado que pues tengo recurrentes tardanzas al recinto de trabajo, entonces me dan un plazo 24, 48, 72 horas para poder justificar el porqué de las tardanzas. De ser negativa mi respuesta, pues se trabajará de manera administrativa. Bien, entonces, ¿qué opción tengo yo para presentar mi descargo? En este caso, lo más adecuado es un informe. Bien, y de ahí ustedes pueden desprender la relación entre un memorando y un informe. Usualmente no se puede hacer descargos mediante un memorando, no se puede hacer descargos mediante un propio oficio. Habría que analizar el caso, pero lo más típico, memorando genera un informe. Bien, entonces partiendo de ello, vamos nosotros también aquí a la definición. Y en este punto te dice, pues, el informe es un documento caracterizado porque va a trabajar una exposición detallada con respecto a un tema específico. Bien, y entiendan ustedes la intención de detallar, ¿no? Por ejemplo, en una factura te puede venir el detalle. ¿Cuál va a ser el detalle? Los productos que has comprado. No sé, de repente compré arroz, azúcar, leche, el arroz de tal marca, de tal de tantos kilos, la leche de repente por lata, por caja, ¿bien? Entonces ahí se detalla, ¿listo? Y también menciona aquí, su uso es de carácter interno, ¿bien? Su uso es de carácter interno. Ahora, podríamos nosotros tener en cuenta, dependiendo cómo se vaya desarrollando, en este caso el propio informe, podría dar la apariencia de que fuese ámbito externo cuando está relacionado incluso con un oficio, que podría ser el caso, para dar más detalle. Bien, pero netamente esto se genera internamente. Entonces, digamos, dos empresas, bien, la empresa A y la empresa B. Se ha desarrollado una actividad donde la empresa B desea observar ingresos, egresos y las ganancias. Entonces, desde la oficina de contabilidad de la empresa A, solicitan el informe de cómo ha sido la actividad en la empresa B. ¿Creen que ustedes que sería válido para aplicar el informe? La actividad propiamente se desarrolla en la empresa B, pero la empresa A pide información de cómo se ha desarrollado la actividad, ingresos, gastos, ganancias. ¿Será correcto para aplicar un informe? No, ¿verdad? En este caso no es correcto. Bien, entonces tengan ustedes en cuenta siempre partir de una evaluación teórica y determinar en este caso cómo se vayan desglosando los elementos intervinientes. Bien, ahora también te indica, en el caso de lo que es el informe, además de ser interno, características que lo van a definir. Tres, un informe debe ser objetivo.
Un informe debe tener rango de veracidad y la precisión. Por ahora en precisión, el documento anterior que fue el memorando, podríamos decir, es breve, es preciso, va directo al grano, no se va con rodeos, incluso teniendo en cuenta de repente, ¿no? Si en este caso, pues, evita un saludo, no es que no lo contenga, no es que falte el respeto, puede estar implícito en el contenido del propio documento por su formalidad. Bien, entonces, en el caso del informe, también hay precisión. Entendámoslo en la siguiente idea. Un informe simple podría tener un lapso entre 1 y 3 páginas. Uno simple, sencillo. Bien, entre 1 y 3 páginas. Pero si ya complejizamos un poco el caso, y en este escenario me refiero, nos han encargado la elaboración de un proyecto para la construcción de un estadio en un X distrito. Construcción de un estadio, si se dan cuenta, en 3 páginas yo voy a poder plasmar lo que va a ser construcción de un estadio. En 3 páginas, imposible. En 3 páginas, un lapso, de repente yo podré detallar alguna parte, pero tendré que decir se adjunta el expediente con los requisitos, características, ¿no? Todo lo necesario para la adecuación del proyecto. Y ese adjunto, pues no serán 3, 4 páginas, eso ya pues será un estudio mucho más profundo, más voluminoso, obviamente. Bien, entonces lo que es un informe, para caer en cuenta, eh, directo al punto, sigue una determinada estructura, ¿ya? Y al decir detallada, ojo, ¿ya? Al decir detallada, vamos a una idea de no entrar en lo que es narración. Es descriptivo, detallado, pero no es narrativo. Cuando hay una narración, son los hechos tal cual y han pasado desde que comienza el tema en puntual, ¿no? Me refiero, ya, una actividad para profundos en la propia empresa, ingresos, gastos, ganancias, se maneja, ¿no? Entonces, hay comisiones, se encargan de ciertos productos, no sé, gaseosas, comida, tómbola. Entonces, no sé, la tómbola no le fue bien y esperaban recaudar 1.000 soles. La comisión encargada puede, digamos, maquillar la idea y te menciona, ¿no? En un informe. Se planteó que de lo que es la comisión encargada de la tómbola, se estimaba pues reunir o recaudar un promedio de 1.000 soles, pero por razones ajenas a la comisión empezaron a venir personas que simplemente miraban los premios, no les gustaban y se iban retirando. Algunos indicaban si podían jugar más de uno y tenían algún descuento. De repente jugaban, obtenían un premio nada más y se retiraban. Como no alcanzaban el premio mayor, pues ya no les llamaba la atención. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo en este momento les estoy mencionando es una narración. Puntualmente decir, la comisión encargada de tómbola, luego del cuadre de caja, obtuvo 500 soles. Suficiente. Que empecemos a decir X cosas para tratar de justificar, eso ya no es parte de lo que es un informe. Ahí no hay narración. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si en esta primera parte me dejó entender con respecto a la definición del informe. ¿Sí? Recuerda sus características. Principalmente es detalle más no narración. Su uso dentro de la propia institución, organización. Asimismo, características que lo complementan. A ver aquí, objetividad, veracidad, precisión. Precisión les menciono, entre 1 y 3 páginas dependían, pero objetividad y veracidad van de la mano. Bien, lo objetivo es lo que realmente ha sucedido. Y si es lo que realmente ha sucedido, pues te ajustas a un criterio de veracidad. Bien,
Yo no puedo colocar en el informe cosas falsas. Y en general, en los documentos no podemos colocar cosas falsas porque somos pasibles de ser denunciados por un delito específico, ¿no? Falsedad genérica. Bien, falsedad genérica. Muy bien. Entonces, tener en cuenta ello y también ahora hablar de lo que son clases, ojo, ¿ya? Miren, en cuanto a lo que son clases, ¿ya? En cuanto a lo que son clases, podemos tomar en cuenta nosotros factores, habíamos mencionado anteriormente. Y para este caso, ya, para este caso, menciona el factor tiempo. En algunos otros escenarios de documentos puede ser válido factor cantidad de destinatarios, por ejemplo, el factor persona que interviene en la elaboración del documento, pero aquí puntualmente dice tiempo. Bien, entonces de acuerdo a ello, nos menciona que nosotros podemos tener básicamente dos formas de clasificar o de dar una tipología. En este caso, la primera de ellas corresponde a un informe ordinario y la segunda el informe del extraordinario. Bien, para el informe ordinario hablamos de una presentación periódica, diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, no sé, interdiario, podría ser, pero ¿cuál es la intención también aquí? ¿Ya? ¿Cuál es la intención? El trabajador, el empleado, sabe cuándo tiene que presentar el informe. Por eso también es ordinario. Yo sé cuándo debo generarlo. Bien, a veces en el ámbito público hay un ejemplo del informe anual donde empieza el año y el trabajador tiene que generar un informe con respecto a todos los bienes que posee, muebles, inmuebles, incluso lo que es factor económico. No solamente de la persona, en el caso que sea pues casado o casada, también datos de su cónyuge. Bien, y ese informe saben que lo generan anualmente. Finalidad, hacerle un seguimiento a la forma de cómo se va desarrollando, desenvolviendo la persona. Bien, de repente decía que tenía 3 casas, 2 carros y un patrimonio valorizado en 50.000 soles, por ejemplo. Pero termina el año y esa persona tiene 5 propiedades, ha amasado una fortuna de repente de 250.000 soles, ¿no? Entonces, mediante un informe inicial y una contrastación al finalizar el año, pues se podría tomar algunas decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota ciertas peculiaridades, ¿bien? Pero es ejemplo de un informe que el trabajador o la persona debe generar anualmente, ¿bien? De repente diario, no sé, una pequeña bodega termina el día y hace su cuadre de caja, ¿no? Entonces se puede tener un informe con respecto al cuadre de caja para el dueño o el director, gerente, persona que administre la bodega. Bien, entonces de todas maneras quiero que entiendan, más allá del tiempo, tú como trabajador, tú como empleado, sabes cuándo lo tienes que hacer.
Muy bien, sabes cuándo lo tienes que hacer. En cambio, bien, en cambio, un informe extraordinario, como tal cual su nombre lo dice, ¿no? Es para casos especiales. Informe extraordinario, casos especiales. ¿A qué aludimos con casos especiales? El trabajador no tenía previsto generar un informe y de pronto sale la necesidad de hacerlo. Bien, no tenía presente, no consideraba el elaborar un determinado informe, surgen ciertas circunstancias y tienes que hacerlo. Muy bien, entonces, por ejemplo, en los trabajos, muchas veces se dan las visitas de la oficina de control interno. Bien, visitas de la oficina de control interno. Entonces, detecta el personal de control sobre algún determinado documento que se está haciendo, alguna carpeta, algún expediente, hay algo que no anda bien. Entonces, inmediatamente te indicarán, sobre tal documento debe generarse un informe apenas se termine la visita inopinada, o quizás también podría ser una visita programada de control interno. En los trabajos sucede también, ¿no? A veces entre junio, julio puede realizarse esa visita, ¿ya? Entonces, ahí se convertiría en un ordinario. Pero si esa visita ha sido inopinada, es extraordinario y puede generar un informe siempre y cuando se propongan pues algunos detalles, algunas observaciones. Bien, me dejo entender la diferencia entre ordinario y extraordinario. A ver, me indican diferencia entre un informe ordinario y uno extraordinario. Ordinario, reitero, sabemos cuándo lo debemos presentar. Extraordinario, no lo teníamos previsto y debemos hacerlo. Muy bien, listo. Ahora, profesor, ¿y esa será la única clasificación de informe que se puede tener? No. Al iniciar la sesión te he mencionado eh, el informe en sí mismo, entre 1 y 3 paginitas podría tener. Pero cuando hablamos de sus adjuntos, que podría también conllevar, tendríamos que hacer referencia a expedientes técnicos, ¿no? Por ejemplo, la elaboración del estadio, la construcción de un estadio, un desarrollo de un asfaltado, mejoramiento de vías, mejoramiento de parques, jardines, eso requiere de un expediente técnico. ¿Para qué? Para saber qué personal o qué empresa lo va a realizar, cuánto va a cobrar, si de repente va a ser la misma institución la que lo lleva a cabo, ¿no? Con qué personal va a contar, cuántos días, cuál es el presupuesto, si se va a necesitar más, cómo va a ser. Muy bien, entonces eso ya sería hablar, pero eh, en sí por el tipo específico, el contenido tal cual, un informe simple y un informe técnico. Bien, ahora, tener en cuenta también que el informe va a tener algunas similitudes con respecto al memorando en cuanto a su cabecera, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora también es ejemplificar justamente en el Word
la cabecera para lo que es un informe, con alguna salvedad de la sesión anterior para que ustedes puedan también tener en cuenta. ¿Listo? Ahora viene lo que corresponde a la estructura. Reiterando ya algo que conocemos, todos los documentos tienen encabezamiento, el cuerpo y el cierre o el término, pero cada uno de ellos en su interior pues se va redefiniendo, ¿no? Me refiero a que tiene sus propias partes. Bien, entonces, lo que es el encabezamiento para el informe, ¿ya? Lo que es el encabezamiento para el informe. ¿Qué nos dice? Tiene un membrete. Si tienes papel membretado, esto lo pasas por alto. Bien, si tienes papel membretado, esto lo pasas por alto. Luego, el número correlativo, tal cual también lo podía tener, en este caso, un memorando, el identificador. Bien, para que seamos más claros, el identificador. Entonces, puntualmente ya cuando veamos modelo, será la palabra informe. Profesor, en caso de que acompaña el adjunto del expediente técnico, como acaba de mencionar, o algo simple, colocamos informe simple, no. Incluso también, si yo como trabajador no sigo un correlativo, que también puede ser válido, yo genero mis informes, pero profesor, yo solamente le coloco así, informe, ¿no? O le adiciono algo más, por ejemplo, informe de actividades, ¿bien? Si le colocamos algo adicional, pero sin numeración, probablemente personas que emiten recibos por honorarios, a veces para justificar el pago te piden un informe. Y como yo soy la persona que está rindiendo o proveyendo un servicio, entonces yo mismo no tengo un numerador. Con colocar informe, suficiente. O si le colocas quizás informe de actividades, informe de algo más, igualmente puede trabajar sin ningún problema. Bien, puede trabajar sin ningún problema. Luego también lo que es el destinatario, considerando nombre y cargo, tanto informe y memorando se requieren ambos datos para mejor esclarecimiento también. El asunto, como en todos los documentos, debe ser pues claro, preciso, y el lugar y la fecha que también ya sabemos cómo se utiliza dentro del ámbito de la redacción. Muy bien, entonces, considerando yo para su encabezamiento, reitero la idea, si solamente tiene la palabra informe, profesor, está mal, no implicará que es algo un poco más personal, privado, donde la numeración pues no se va a presentar. ¿Listo? Luego, miren, tienen el cuerpo. Y en el cuerpo hay fórmulas de apertura y fórmulas de cierre. Bien, fórmulas de apertura y fórmulas de cierre. Para las fórmulas de apertura, que expresan formas de cómo iniciar el documento, tienes aquí tres posibilidades, a las cuales, sin ningún problema, ustedes les podrían hacer alguna variante.
Una de ellas dice, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. Otra, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. Y una más escueta, de repente más directa al punto, sin ninguna carga emotiva, cumplo con informar. Bien, de preferencia, y yo lo hago usualmente, hago informes y me quedo con una combinación de la primera y la segunda. ¿En qué sentido? Le digo, tengo el agrado de dirigirme a usted, ¿ah? A fin de poner de su conocimiento y algo más. Bien, ahí yo combino la primera y la segunda forma, porque particularmente a mí me parece más agradable. Y al decirle tengo el agrado, si se dan cuenta, está inmersa qué cosa, está inmersa la idea de lo que es también en salud. Muy bien. Luego de ello será en los tres puntitos el cuerpo o el contenido relacionado con lo que ustedes vayan a redactar. Se podría colocar también, tengo el agrado de dirigirme a usted con respecto al memorando 005-2023 recibido por el suscrito con fecha tantos tantos, ¿ya? Y colocar algo más adicional. Entonces ustedes pueden tener esta parte de comienzo para hacer algunas variantes, ¿ya? Para también aludir a ciertos casos que den soporte a lo que tú estás haciendo en el informe. Bien, luego una fórmula de cierre también general y te dice es todo cuanto tengo que informar. Bien, es una posibilidad, sin embargo, algunas otras variantes es todo cuanto pongo de su conocimiento. Completaríamos con es todo cuanto pongo de su conocimiento para los fines que estime convenientes, para los fines que estime pertinentes. Bien, entonces podemos hacer una variante, reitero en el sentido de que mejorar un poco la apariencia final de nuestro documento. Ahora, cuando tenemos esas fórmulas de apertura y de cierre, también algo que identifica al cuerpo, ¿ya? Algo que identifica al cuerpo, que nosotros vamos a utilizar numeraciones. ¿Para qué? Para citar cada uno de los puntos que contenga nuestro informe. Muy bien. Y finalmente el término o el cierre, ¿ya? Finalmente el término o el cierre, donde van incluidos la despedida. Después de este es todo cuanto tengo que informar, vendrá un atentamente, como se puede haber utilizado en el memorando. Bien, la firma, posfirma y el sello, la rúbrica, los apellidos y nombres con algún documento quizás, el sello a su lado izquierdo, y las iniciales, tal cual también vimos en la sesión anterior, ¿no? A ver si recuerdan. ¿Cuántos bloques de iniciales se pueden colocar dentro de un documento? ¿Cuántos bloques de iniciales? Dos, correcto, ¿no?
¿Y a qué referían esos dos bloques de iniciales? ¿Con qué se relacionaban? ¿Con qué se relacionaban esos dos bloques iniciales? ¿Me recuerdan? Contenido, no tanto. Ya está, con el jefe y quien lo redacta, ¿no? O si lo quieren tomar en cuenta también como el superior en grado y el subordinado. En mayúsculas, superior en grado, y en minúsculas, quien ayuda a la elaboración, a la redacción del propio documento. Muy bien. Finalidades esas iniciales, identificación y también verificación a nivel control. Bien. ¿Cómo así a nivel control, profesor? Quien presente el documento. ¿Qué requerimientos está haciendo? Hacer ciertos seguimientos. Si eso pues es necesario, no es necesario. A eso se va. Muy bien. Entonces, entre mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas para el superior en grado, minúsculas para la persona que ayuda en la elaboración, en la confección, en este caso de lo que es el documento tal cual. Muy bien. Ahora, miren en el esquemita. Esta palabrita de membrete, ya, la palabrita de membrete, no necesariamente a esta zona, podrían tenerlo ustedes al centro o a su lado derecho, no hay ningún problema. Si tienen papel membretado, pues te agilizan ese detalle también, ya, te agilizan ese detalle también. Luego tienes el identificador, mira, dice informe número, se colocará el número del informe, el año y después las siglas. Usualmente separadas por guión, ya, usualmente separadas por guión. Sin embargo, podríamos hacer una combinación entre guiones y el slash. Pero el slash, ¿dónde? El slash antes de la última sigla que vayas a colocar. ¿Ya? Antes de la última sigla que vayas a colocar. Muy bien. Y para esto, igual que en el organigrama, nosotros, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber, conocer la estructura jerárquica de nuestra organización o institución. Bien, estructura jerárquica de nuestra organización o institución. Bien, luego, miren, esto les va a llamar más la atención. Tienes aquí a, asunto y fecha. Esta parte, sobre todo, ¿con qué documento de los que ya hemos hecho se asemeja? Correcto, con el memorando, ¿no? Con el memorando. Bien, ahora, ¿qué le falta? ¿Qué le falta con respecto al modelo de memorando que les he podido mostrar? Ya, el emisor. Muy bien. Y también la clase anterior, ya, la clase anterior, alguno hizo la intervención en el sentido, profesor, el emisor no debe ir porque está la firma, y es correcto, ¿ya? Pero por modelo, muchas veces se puede encontrar memorando con 4 datos a solicitar, informe con 3 o también con los 4, exactamente igual al memorando, exactamente. Bien, entonces, a, asunto, fecha,
Recuerden ustedes que para generar estos puntitos, así todo recto, eh, se usa también un modelo de Word, pero por ahora lo hacemos con una tablita, ¿sí? Si lo usas con un elemento adicional de Word, serían tabulaciones. Pero con una tablita eso también nos puede ayudar de manera más sencilla. Luego, a veces también cuestión de modelo, se puede tener una linecita después de la fecha. Bien, se puede tener una linecita después de la fecha. ¿Cómo la generamos? Vamos a ver también a través del uso de una tabla cómo generar esto, pero de manera rápida y sencilla. Muy bien, entonces tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Si quiere citar algún documento que da pie a tu informe, tengo el agrado de dirigirme a usted, coma, con respecto al documento número recepcionado por el suscrito en tal fecha, a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Entonces, ¿dónde puedes hacer una referencia a un documento si es que es necesario? En el propio cuerpo, al momento de la fórmula de apertura. Bien, propio cuerpo, momento, fórmula de apertura. Luego también tienen aquí una fórmula de cierre. Este es un clásico, ojo. Cuando te digo es un clásico, muchas variantes no debería tener. ¿Ya? Entonces te dice, es todo cuanto tengo que informar, es válido. Es todo cuanto informa usted, podría ser. El usted sin abreviar. Es todo cuanto informa su despacho para los fines que estime pertinentes, para los fines que estime convenientes. Bien, entonces es una adaptación que se puede realizar. Luego la palabra atentamente, recuerden ustedes la palabra atentamente por criterio ortográfico, ¿ya? Por criterio ortográfico, ¿qué es lo que hace? Separa la despedida de la firma. Entonces, atentamente es la despedida. Luego de este atentamente comita, sellos. En cuanto a los sellos, indicarles, depende el trabajo, depende la cercanía con tu superior o con tu jefe, podría pasar, te tiene plena confianza, te deja su sello y tú no tendrías que generar esto con el propio Word, sino simplemente haces todo hasta el atentamente, su sellito, lo vas colocando y se lo dejas pues en bandeja a la persona para que lo pueda firmar. Bien, y las iniciales con respecto al uso de mayúsculas, minúsculas, bien, para el superior en grado y para la persona que está inmersa en el proceso de redacción del documento. Bien, ahora les voy a proponer un par de modelos. Bien, te dice informe número 034. Y aquí también, bueno, ya pueden observar un loguito, la línea del identificador, sí una salvedad. Si yo deseo dejar más espacio antes o después, eso ya es diseño nada más, no hay problema. Pero mayúsculas aquí. Las siglas, profesor, también, sí, las siglas también en mayúsculas. ¿Ya? Después en los datos tenemos el destinatario, a quien podrías cambiarle por para, a o para, conocer los datos, tanto nombre como el cargo de la persona, aquí sí es conveniente,
el asunto breve. Por ejemplo, aquí dice ingresos, fiesta familiar, ¿no? Ingresos, fiesta familiar. Podría ser también para evitar rompernos mucho la cabeza con algún caso muy puntual, pone en conocimiento o como me indicaron en sesión anterior, el que se indica, también podría ser utilizable. Bien, también podría ser utilizable. La fechita, como también le hemos definido, ¿ya? Y miren, esta linecita es lo que vamos a indicarles al elaborar una tabla, ¿ya? De repente, memorando, informe que tiene similar forma de trabajo, eh, lo hago, profesor, yo presionando la tecla Tab. No está mal, ¿ya? Pero si podemos ahorrar tiempo en cierto detalle, es mucho mejor, ¿ya? Referencia después de la fecha, no. El documento explícitamente que maneja así la idea referencia es el oficio, ¿ya? Es el documento expreso que maneja ese tipo de trabajo, la referencia. Pero en el caso de un informe, no. ¿Dónde podemos nosotros colocar alguna referencia de lo que son números de documentos, fecha en cuando lo has recepcionado? Primeras líneas, directamente, ¿ya? Primeras líneas, directamente. Luego, miren, dentro del informe debería yo estar utilizando lo que son numeraciones. Uno, sus contenidos, dos, sus contenidos, etcétera. Pero por ahora ustedes aquí están mirando una tabla. Perdón. Esa tabla les podría generar también una intención de trabajo por las cantidades, ¿no? Podría ser una intención de trabajo por las cantidades. Sabemos perfectamente que Word no te va a cuadrar un total en nivel de sumatoria, pero si pensamos con conocimientos básicos, ¿por qué? Porque así Word, siendo un procesador de textos, también tiene posibilidad, previa configuración, de hacerte cálculos. Digamos, el total de ingresos, esta sumatoria. O si no, de repente lo hicieron en un Excel, copian, pegan y colocan y tienen también una tabla dentro del Word. Bien, entonces son todos los que son conceptos de venta y los totales que se han obtenido. Un párrafo tipo explicación, pongo en conocimiento que este dinero se encuentra en la subdirección, a espera de revisión del contador. Todas las ventas están sustentadas con tickets, estos obran en la subdirección de la institución y se entregaron al terminar la actividad con un cuadre de caja. Bien, entonces, si notan ustedes en el documento, también se trata de deslindar algún tipo de responsabilidad de repente, si lo queremos tomar así, ¿no? Porque ya explicas y estás dando razones, ¿no? También de cada elemento. Esto, profesor, lo había podido colocar con numeraciones, por supuesto. Digamos, tengo el agrado hasta lo siguiente, uno. Pongo de su conocimiento que el dinero está en espera de revisión. Dos, todas las ventas están sustentadas y los documentos de ello están en la institución. Bien, entonces podrías también hacer esas numeraciones sin problemas. Pero si una tablita te podría ayudar, pues no hay ningún problema, puedes utilizar una tablita. Bien, luego es todo cuanto tengo que informar. Él atentamente y miren a ver, Alfredo González Carranza. Ya, Alfredo González Carranza, subdirector. Entonces, ¿con quién debe cuadrar ello? AGC, Alfredo González Carranza. Bien,
El MAA, ¿sabemos a quién le pertenece? ¿Sabemos qué significa? ¿Cuál es el nombre que representa MAA? No, ¿verdad? Porque en este caso intervino en la redacción del documento, pero por más que nos paremos de cabeza con el documento, lo leamos, releamos, no vamos a encontrar en este caso alguna señal de qué significan esas iniciales, ¿no? Las minúsculas, sobre todo, reitero, las minúsculas. Bien, entonces este es un primer esquemita. Claro, quien redactó podría ser la secretaria, podría ser un asistente, podría ser un técnico, ¿ya? Pero noten ustedes la ocurrencia de la tablita, reitero, ¿no? Si no me agradan mucho las tablas, entonces por párrafos numerados adecuadamente. Luego tenemos aquí un segundo modelo, igual, su pequeño loguito, informe número. A ver, ¿qué consta aquí? No olviden mayúsculas informe, ya, necesariamente. A ver, desglosemos estas iniciales, ¿ya? Dice UPSP. ¿De dónde provendrá UPSP en el documento? A ver, listo, el nombre de la universidad, muy bien. EPLL, ¿de dónde se sacará? La escuela, listo, Esther, muy bien. DIR, ¿de dónde saldrá DIR? A ver, pueden ver el esquema, qué significará DIR. La dirección, correcto, ¿no? Dirección, no una dirección domiciliaria, sino viendo al final, dice directora de la escuela, ¿no? Directora de la escuela. Entonces, ahí tenemos la noción del trabajo con la dirección. Y de repente hay un dato que nos queda como que duda. Mire, el slash. Les he mencionado, puedes tener un modelo, ya puedes tener un modelo donde tranquilamente todos los elementos de siglas estén separados por un guión, ¿bien? O si no, también es válido, llegas al último elemento, ¿bien? Llegas al último elemento y en este caso le colocas antes un slash. Simplemente son modelos válidos a tener en cuenta. Bien, ahora, dirigido a o para doctor Guido Torres Ponce, decano de una facultad, asunto ayudantías de cátedra, la fecha. Te indica luego también, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que hasta ese que, lo que venga después, justo, es para poder colocar una pequeña referencia, una alusión a algo. En este caso, ¿a qué hace alusión? Del año 2014, algo ha sucedido, ¿no? Ayudantías de cátedra en ese año.
Con una tablita podemos identificar la tablita en cuestión de orden, el alumno o alumna, su código de universitario, el curso y si se le ha emitido una constancia o no. Bien, pero después de ello, aquí también está el cierre. Antes del cierre, si quisieran trabajarlo con numeración, en la parte superior que va hasta continuación, esto quedaría exactamente igual. ¿Ya? Esto, esto quedaría exactamente igual. Pero si quiero evitar esta tablita, entonces podrías hacer después de a continuación dos puntos. Uno, la persona de Ramos de Arcelina, identificado con QI número para el curso de etnosemiótica, recibió la constancia número, toda la constancia, producto de sus ayudantías de cátedra en el año 2014. Igual, punto 2, Valencia López Abel, con el código para el curso de, se ha desempeñado como ayudante de cátedra y ha recibido la constancia número y su constancia. Bien, podría dividirse sin ningún problema en dos puntos, pero la tablita, si se dan cuenta, organiza un poco más rápido también. ¿Listo? Ahora dice Esther por ahí, en orden de jerarquía. Claro, en este caso la sigla siempre de mayor a menor, ¿no? La sigla siempre de mayor a menor. Bien, no se olviden con el es todo cuanto tengo que informar. Eso podría ser también un poquito más extenso en el sentido es todo cuanto informa usted para los fines que estime convenientes, para los fines que estime pertinentes. ¿Ya? Es válido de trabajar en ese sentido, sin ningún problema. Luego, bueno, la parte de atentamente, coma, la firmita y la posfirma, Carolina Torres Endara. Eso con quién debe cuadrar, si hay iniciales, CTE, correcto. MAA, su asistente, secretario, auxiliar, ¿bien? Y debajo dice con copia, ¿ya? Con copia el CC, con copia dos puntos, archivo, o con copia dos puntos y podría ser alguna otra oficina, alguna otra dependencia también que esté inmersa dentro de un determinado trámite. Bien, entonces por ahora aquí tienen dos modelos de oficios. Reitero, en el Word vamos a elaborar lo que corresponde a la cabecera del oficio, del informe, perdón, cabecera de tu informe, con una tablita y vamos a darle prioridad al bordecito, a este bordecito de aquí. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta que tuvieran hasta ese punto de los modelitos o en general? ¿Alguna pregunta que tuvieran hasta ese punto? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, listo. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Miren, Esther nos dice, en informes legales van los antecedentes iniciando con que el documento, fecha y asunto. Informes legales. Entendiendo ello, informe legal, sobre todo en qué sentido. En algunas dependencias puntualmente, ¿no? Ya, precios a realizar una resolución, previos, perdón, no dice previos. Ya,
Tendríamos que ver ahí también la casuística específica que se está dando, ¿no? Una asesoría ya también. Habría que ver el tipo también de lo que se está trabajando, ¿no? Pero para eso ya son modelos un poco más específicos, si se dan cuenta. De todas maneras, en caso de asesorías, eh, antecedentes, ya, ¿no? Hasta los informes caracteriológicos cuando terminamos secundaria y te hacen en el área de psicología de repente un perfil para qué carreras puede el estudiante estar siendo mejor direccionado o qué capacidades tiene, ¿no? Entonces, sí, también sería diferente, ¿no? Pero dense cuenta, ahí ya más o va más orientado a lo que es el ámbito, ¿no? Un informe caracteriológico, un informe tipo pericial, ¿bien? Entonces ya entrarían parte de lo que son antecedentes, que es lo que se evalúa. En el informe caracteriológico serán, ¿no? La persona de fulanito de tal, habiendo sido evaluado, pasando los test o pruebas correspondientes, se ha determinado que sus capacidades se orientan más para las carreras de derecho, educación o turismo, se me ocurre, ¿no? Entonces ya eso va más en el propio sentido del ámbito de trabajo del informe, ¿no? Por ahora ya sería mucho más específico, ¿bien? Un informe mucho más específico. ¿Listo? Igualmente, cuando les he mencionado, ¿no? Por cantidad, por volumen, en cuanto a la cantidad de páginas. En este caso, un informe de actividades de una persona, tranquilamente una paginita, ¿sí? Tranquilamente una paginita. En contraste con un informe desarrollado por un equipo de trabajo encargado pues de la ejecución de una obra, un asfaltado, la construcción de un estadio, eso ya requeriría un poco más de cuidado si se dan cuenta, ¿no? Es el informe técnico ahí, lo que mencionan el informe técnico. ¿Listo? Bien, ahora vamos a abrir el Word, ¿ya? Con la salvedad, ustedes se han dado cuenta, tanto las partes que hemos mencionado en estructura, en el esquema y en los modelos, no figura lo que es el emisor. Pero ¿qué podríamos asumir como emisor? El firmante, ¿no? La persona que suscribe el documento. Entonces, en ese sentido, puede ser válido que no esté aquí arriba. Bien, por modelo nada más. Pero si ustedes quieren trabajar como en el memorando, una parte de identificación de datos con 4 zonas, bien, no hay ningún problema. ¿Correcto? No habría ningún problema. Al final de cuentas, para borrar la línea en una tabla, o en caso lo hayas generado literalmente con algún otro tipo de elemento, no hay ningún problema, ¿no? Puedes borrarlo. Si es texto común y corriente, lo suprimimos. Seleccionas y lo suprimimos. ¿Listo? Entonces, vamos a aperturar un Word. Ya, vamos a aperturar un Word. Número máximo de páginas, dice Lu. Si vamos con un informe simplecito, de 1 a 3 páginas es más que suficiente, ¿no? Una sola paginita podría ser suficiente, justificable también. Entonces eso es de evaluar nada más, ¿ya? Eso es de evaluar. Pero ya un informe técnico, ya 1 a 3 paginitas, la parte inicial, la parte esencial, pero ¿qué lo va a diferenciar de uno simplecito, que hasta ahí va a quedar sin adjuntos incluso? Todo un expediente que ya se vaya a mostrar como anexo. Bien, entonces, a ver,
si vamos aperturando en este caso un Word, ¿ya? Si vamos aperturando un Word, aprovecharemos aquí también para hacer referencia a lo que corresponde configuración de página. Si ustedes directamente se fijan aquí en lo que es la regla, bien, pueden darle doble clic a la regla, ya, doble clic a la regla, y vamos a configurar en este caso márgenes, ¿ya? ¿Cuál es la configuración a nivel márgenes que podríamos utilizar? Mira, colócale 2.54, ¿ya? Para los cuatro márgenes que son superior, inferior, izquierdo y derecho. Bien, doble clic en la regla, se va a habilitar la ventana de configurar página. En esa ventana, 2.54 para los cuatro básicos, superior, inferior, izquierdo y derecho. Si presionamos aquí aceptar, tenemos un primer cambio. Bien, la fuente, no olviden la fuente también puede ser algo para generalizar. Desde inicio, fuente y tipo o tamaño de la fuente. Entonces, clásicos para documentos administrativos, Times New Roman, TIM puede ser, o la fuente también Arial. Son clásicos. Luego, a ver, colocaremos tamaño de la fuente un 12. Y ahora sí, aquí le voy a colocar informe número, ejemplo 125, 2023. Y le voy a dejar, a ver, 1, 2, 3, 3, 3. Espacio que podía ser más largo para lo que son en este caso siglas. ¿Ya? Doy un enter y ahora le trabajo insertar una tabla de 3 por 3. ¿Ya? A ver, una tabla de 3 por 3 donde puedes colocar a o para. ¿Ya? Lo voy a poner así, a o para, pero te decides por uno de los dos. ¿Ya? Te decides por uno de los dos. Luego, el asunto y también lo que es la fecha. En la segunda columna solamente le colocan los dos puntitos a cada uno de los casilleros, dos puntitos. Y podemos utilizar una opción de repente más sencilla que en el memorando cuando es graduar los anchos de las celdas. Mira,
Estando en la tabla, puedes seleccionar la parte superior, lado izquierdo. Ya puedes seleccionar la parte superior, lado izquierdo. Vamos a ir por disposición o presentación en tu cinta de opciones. Bien, disposición o presentación en tu cinta de opciones. Vamos a hacerlo un poquito más alto. Va a ir a alineación, márgenes de celda, 0.15 le voy a poner superior e inferior. Ya, 0.15 superior e inferior. Para que crezca un poquito. Ya, para que crezca un poquito. Por ahora la intención del recuadro es igual que en el memorando, un recuadrito, si ingreso valores después de los 2 puntos, no voy a tener que estar cuadrándolos porque van a ubicarse probablemente por el comienzo de la línea. Entonces la tabla lo que te va a permitir es un llenado también más sencillo. Bien, puntitos y rótulos de texto, a ver, negrita, control letra N, o si no desde inicio, grupo fuente, aquí está la negrita. A esta primera línea que es el rótulo, le vamos a poner negrita y con la doble A mayúsculas. Y centrado, control T de casa, o si no desde la cinta de opciones, el centrado. Bien, a ver, me indican si hasta ese punto lo tenemos, por favor. Miren que no he puesto el emisor. Si quisieras colocarlo, sencillo, me ubico al final de la primera línea, un enter, genera automáticamente y aquí le coloco un D. Bien, pero por ahora lo estamos haciendo así. Entonces, selecciono la línea, presiono la tecla retroceso. Bien, a ver, me indican si estamos hasta ahí. Me dejo entender. Correcto, Esther. Tenemos todavía que darle un poco más de trabajo a esa tabla. Ojo, tenemos que graduar espacios y tenemos que ver bordes también. Entonces, a ver, dentro de la celda o dentro de la tabla una celdita cualquiera y le das clic a la crucecita. Parte superior, lado izquierdo. Clic a la crucecita para seleccionar en este caso toda la tabla. Muy bien. Ahora, miren ustedes en la cinta de opciones arriba, donde están las herramientas diseño de tabla, disposición o diseño y presentación. Disposición o presentación difiere en qué? Difiere básicamente en la versión de Office que se esté utilizando. Entonces, por ahora me voy a ir por disposición. Una vez que esté seleccionada su tablita, disposición, presentación, reitero, miren, hay el grupo de tamaño de la celda y pueden observar una opción llamada autoajustar. Bien, opción llamada autoajustar. Si desplegas la flechita, le dices al contenido. Bien, autoajustar al contenido.
Las dos primeras más rápido, solo necesitamos la tercera, esta sí, solamente esta de aquí, la tercera columna, la hacemos más ancha, sin que se salga mucho del cuadro de la destrucción, de la instrucción, perdón, ¿no? Instrucción en el sentido es la parte superior, encabezado, todo esto lo propongo como el encabezamiento, esta instrucción de encabezamiento, pero no es encabezado de página. Tu encabezado de página, en este caso estaría aquí, ¿no? En esta parte de zona superior, donde puedes tener la idea de colocar un encabezado, de generar el membrete. Si hay papel membretado, no hay problema, más rápido todavía. Bien, entonces esta es la zona de instrucción para identificación de datos. Si desean colocarle el D, normal, te ubicas a la derecha, presionas un Enter, colocas el D y lo vas completando. Bien, si no lo queremos observar, lo vamos a dejar como estaba. En un momento le quitamos los bordes. Por ahora también. ¿Por qué razón, profesor, menciona usted de que van a crear cosas parejas? Por ejemplo, si es para Juan Pérez Rodríguez, el cargo de Juan Pérez Rodríguez, ¿no? Por ejemplo, director del colegio ABC. Fíjense ustedes, ojo, fíjense ustedes cómo sin mayor problema está dentro de la celda y se están ubicando a la misma altura. Todo lo que vayamos a tener posteriormente, igualito, aunque aquí es una sola línea, ¿no? Va a salir pegadito, la fecha también va a salir pegadito. Pero por ahora para el A y el para, ya no hay mucho problema. Enter al finalizar uno de los datos y luego ya simplemente es cuestión de escritura. Entonces parte de instrucción, identificación de datos usando una tablita. Es una sugerencia, profesor. Yo creo que me voy a quedar, solía utilizarlo esto manualmente, ya. Si tú te ubicas manualmente, bien. Cada uno como usuario tiene su forma de trabajo, ¿ya? El margen de celda que le he puesto aquí también es 1.15 superior e inferior nada más, ¿ya? Superior e inferior nada más. Por ahora le voy a borrar estos valores de aquí. Voy a seleccionar toda la tabla, esquina superior lado izquierdo, ¿ya? Esquina superior lado izquierdo. Y en diseño para la tabla vas a buscar los bordes sin borde. Ya con eso les va a aparecer una forma de trabajo, por así decirlo, pues más normal. Bien, forma de trabajo ciertamente más normal. Pero me falta la linecita, ojo. Entonces, mira, voy a seleccionar solamente la parte de la fecha. Al trabajar con esta linecita de fecha, a ver, herramientas de tabla, diseño, ya, diseño, bordes, bordes y sombreado, ya, diseño o diseño de tabla, bordes, bordes y sombreado. Necesito aquí un personalizado, entonces de las categorías del lado izquierdo selecciono personalizado. Bien, selecciono personalizado. Un tipo de línea puede quedar la línea simple, color negro y le voy a aumentar el ancho de
¿Dónde lo voy a aplicar? Parte de abajo. Entonces, mira, ustedes podrían dar clic en este botoncito para parte de abajo habilitada. Podrían dar un clic aquí, parte de abajo. Si me equivoqué de repente activando de más, no hay problema. Un clic encima. Si aceptamos, miren cómo queda. Ya después de ello, a ver, aquí solamente lo voy a colocar como referencia. Tengo el agrado de dirigirme a usted con respecto al memorando número 149/2023. Las siglas las voy a dejar vacías nada más, ¿ya? Es un inicio y esto tendrá que considerar también sangría de primera línea. Entonces la voy a ir moviendo por aquí. Está. Bien. Entonces con una tablita puedo hacer que esté más preciso los puntitos. El texto que sea más largo es el que manda. Hay que decidirnos por el a o el para, pero no los dos a la vez. Funcionó de esta manera. A ver, me indican por favor. ¿Funcionó? ¿Dudas o consultas que pudieran tener en esta elaboración? Muy bien. Entonces, a ver, miren, también le voy a agregar, ya también le voy a agregar la idea del encabezado, ¿ya? Si bien mi encabezamiento está compuesto por ahora con el identificador, lo que es estos datos de, valga la redundancia, identificación de datos, le voy a poner, a ver, doble clic en la parte superior, por la esquina si gustas, o en la parte superior, doble clic, habilitar encabezado, y le vamos a colocar aquí año de la unidad, la paz y el desarrollo. Puedo seleccionar esto, darle algún formato, a ver, Roman máximo un tamaño de 12. Le pongo negrita y lo voy a poner centrado. Si gustan por cuestión de importancia, mayúscula para todo. Bien, pero ojo, esto de repente un poquito más abajo lo que es este identificador, ya está. Si tengo el logotipo de mi empresa, tengo de repente algún otro diseño, no hay problema, se puede adecuar. Pero esto de la parte superior es el encabezado. Aquí hay un encabezamiento también, pero el identificador y lo que son las partes correspondientes, emisor, receptor, lo que es también la motivación, la fecha. Muy bien. A ver, dudas, consultas que tuviesen hasta ese punto, por favor. ¿O va todo bien? Me indican.
A ver, mira, también aquí le voy a colocar, tengo el agrado con respecto al memorando, lo siguiente. ¿Mm? Muy bien. Aquí le voy a generar, mira, texto aleatorio. Word tiene una orden de texto aleatorio que es rand. Ya, esta la voy a copiar en el chat. Igual rand, se le pone un numerito y te genera texto aleatorio. Ya, miren lo que quiero conseguir. 3 párrafos. Digamos, ya, todo esto es justificado, pero estos tres deben tener numeración. Entonces, le puedo poner aquí numeración, 1, 2, 3, listo, y después lo podemos graduar. De repente, este aquí, ya desaparece ese espacio, pero implica también que tengas que cuadrar, ¿no? Esto lo mandaremos algo así. Bien, por ahora con ese textito aleatorio, ya para que tenga un poco más de forma y me entiendan que se debe utilizar la numeración. Bien, se debe utilizar la numeración. Muy bien, entonces pueden guardar ese modelito. Básicamente, reitero, las tablitas te pueden ayudar a trabajos más rápidos, ¿no? Incluso este bordecito no es una línea, entonces ten la seguridad de que al abrir, cerrar el archivo, no va a sufrir una modificación, sino que uno intencionalmente modifique lo que son los nombres de usuario o haga algo diferente, ¿no? Algo adicional. Muy bien. Entonces, por ahora tenemos 4 documentos ya elaborados, explicados, mejor dicho. Solicitud memorial, tienen relación. Memorando con informe, también guardan una relación de respuesta entre ambos. Y nos quedarían solamente para las otras 2 sesiones un oficio y una carta comercial. Bien, entonces, bueno, por el día de hoy agradecer su participación en la sesión y los esperamos el día jueves en el mismo horario para nuestro